Querida alma, hoy queremos llevarte de la mano hacia la memoria de una mujer que dejó huellas profundas en la historia de la espiritualidad moderna. Su nombre fue Helena Petrovna Blavatsky. Para algunos, una visionaria adelantada a su tiempo. Para otros, una figura polémica. Pero más allá de las opiniones, su paso por este mundo marcó un antes y un después en el despertar de lo oculto. Ella fue cofundadora de la Sociedad Teosófica en 1875, un movimiento que buscaba unir ciencia, filosofía y religión en una sola corriente de sabiduría. Desde las páginas de la Doctrina Secreta y otros escritos, abrió a Occidente las puertas de tradiciones antiguas que hasta entonces parecían selladas, recordándonos que el universo es mucho más vasto de lo que los ojos pueden contemplar. Pero aquí se encuentra la paradoja luminosa y oscura de su legado, porque mientras alentaba a explorar los misterios del alma y los secretos del cosmos, también levantaba su voz con fuerza para advertir sobre los peligros del espiritismo practicado sin preparación, sin discernimiento y sin pureza de intención. Ella conocía bien los riesgos de abrir portales hacia lo invisible sin una brújula interna clara. Imagina, alma querida, a un faro en medio de una tormenta. Ese faro no existe para negar el mar, ni para detener la tempestad, sino para guiar al navegante para que no naufrague en medio de la oscuridad. Así fue Blavatsky, una luz que mostraba no solo los tesoros escondidos en lo oculto, sino también los escollos que podían hundir al buscador incauto. Nosotros queremos que escuches este eco de advertencia, porque aunque los tiempos han cambiado, las leyes invisibles del espíritu permanecen inalterables. Y la advertencia de Blavatsky no fue un capricho, sino una verdad nacida de la experiencia. Lo que se desconoce y se invoca sin preparación puede volverse contra aquel que lo llama. Y ahora, desde este punto de partida, avancemos juntos hacia la comprensión del mundo en que ella vivió, un siglo XIX sediento de misterio y fascinado por las voces del más allá. Allí encontraremos el origen de la confusión y la raíz de las advertencias que aún hoy resuenan con vigencia. En aquel siglo XIX, alma querida, el mundo vibraba con una mezcla de fe, ciencia y curiosidad insaciable. Las velas comenzaban a encenderse en salones oscuros, las mesas se movían y las voces invisibles parecían hablar a través de médiums que prometían traer de regreso a los difuntos. El espiritismo se convirtió en una moda. Era el tiempo de las hermanas Fox en Estados Unidos, de las sesiones en casas burguesas, de preguntas lanzadas al vacío con la esperanza de escuchar la respuesta de un ser amado. La humanidad, dolida por la muerte y deseosa de certezas, buscaba en esas prácticas un consuelo. Muchos veían en cada golpe en la madera, en cada susurro invisible, una prueba irrefutable de que el alma sobrevive al cuerpo. Era un siglo de transición. La religión tradicional perdía fuerza, la ciencia apenas comenzaba a explicar los misterios de la vida, y el espiritismo aparecía como un puente entre lo visible y lo invisible. Pero Blavatsky, que observaba con ojos penetrantes, se mantuvo escéptica frente a este fervor. Ella conocía los planos sutiles de la existencia. Sabía que existen dimensiones más allá de la materia, pero también comprendía que no todo lo que viene del otro lado es digno de confianza. Criticaba con firmeza el espiritismo de salón, esa práctica que buscaba espectáculo más que sabiduría. Ella lo llamó una práctica superficial y peligrosa, porque mientras se pensaba que se hablaba con almas benditas, en realidad se abrían puertas a energías que no buscaban el bien del ser humano. Era como jugar con fuego, sin saber lo que se sostiene en las manos, y en su voz resonaba una advertencia. El contacto con lo invisible no debe confundirse con auténtica espiritualidad. El siglo XIX veía en el espiritismo un pasatiempo, un entretenimiento, una forma de llenar el vacío de la fe en crisis. Pero para Blavatsky, ese juego podía transformarse en una trampa mortal para el alma. Y es aquí donde se empieza a marcar la diferencia fundamental entre el verdadero sendero espiritual y el espiritismo como moda pasajera. En ese contraste, querido ser, se encuentra la clave que ella quiso entregarnos para no perdernos en el laberinto de lo invisible. Querida alma, hay un punto esencial que debemos comprender antes de seguir más lejos en este viaje.
No es lo mismo espiritualidad que espiritismo. Esta fue una de las grandes distinciones que Blavatsky nos dejó, y aún hoy muchos siguen confundiendo estos caminos. La espiritualidad, como ella la concebía, es un sendero de elevación consciente. No depende de fenómenos externos ni de voces que vienen de fuera. Es un trabajo interior, silencioso, profundo, donde el ser humano se va purificando, reconociendo su verdadera esencia y despertando poco a poco a la luz que siempre habitó en él. Es un ascenso de la conciencia, una búsqueda del alma hacia su origen divino. El espiritismo, en cambio, se centra en la comunicación con entidades del más allá, y aquí está el peligro. Blavatsky advirtió que la mayoría de esas entidades no son maestros de sabiduría ni seres iluminados. Muchas veces son apenas sombras, residuos de lo que un día fue un ser humano, restos astrosomáticos que vagan sin rumbo, o incluso formas parasitarias que buscan alimentarse de la energía vital de quienes ingenuamente los invocan. Cuando la curiosidad reemplaza al discernimiento, se abre una puerta que no siempre puede cerrarse con facilidad. Lo que comienza como un deseo de hablar con un ser querido fallecido puede terminar en obsesión espiritual, en una dependencia que atrapa al alma y nubla el entendimiento. Blavatsky nos recordó que elevarse espiritualmente exige disciplina, estudio y sobre todo una intención pura. El espiritismo superficial, en cambio, se alimenta del deseo rápido, de la emoción inmediata, de la ilusión de recibir mensajes sin hacer el trabajo interior. Imagina, alma luminosa, a un viajero que desea llegar a la cima de una montaña. La espiritualidad es el ascenso real, arduo pero luminoso, paso a paso, hacia la altura. El espiritismo sin preparación es como quedarse en el valle, mirando sombras proyectadas en las rocas, creyendo que ya se está en la cumbre. Por eso, ella insistía, el riesgo no está en la existencia de lo invisible, sino en la forma en que nos acercamos a ello. Y cuando lo hacemos desde la curiosidad sin preparación, corremos el peligro de confundir luz con reflejo y verdad con engaño. Querida alma, avancemos un paso más en este sendero. Si la confusión entre espiritualidad y espiritismo ya era un riesgo, el peligro se profundiza cuando comprendemos lo que Blavatsky llamó las entidades engañosas. Ella nos advertía con claridad. No todos los espíritus que responden a un llamado son lo que aparentan ser. Muchos no son guías luminosos ni almas elevadas, sino fragmentos de lo que alguna vez fue una persona, residuos del cuerpo astral que, carentes de conciencia superior, vagan buscando energía de la cual alimentarse. Otros, más densos y astutos, son verdaderos parásitos del plano invisible, entidades que imitan, que se disfrazan, que toman voces familiares para sembrar confusión en los corazones desprevenidos. Imagina la ternura de una madre que ha perdido a su hijo. En medio del dolor, acude a una sesión espiritista y cree escuchar su voz. ¿Quién podría culparla por aferrarse a esa ilusión? Pero Blavatsky advertía, muchas veces esas voces son máscaras, ecos vacíos que saben cómo tocar las fibras más sensibles del corazón humano, y en ese engaño logran ganar poder sobre el incauto. Estas entidades no siempre muestran su rostro oscuro de inmediato. Al contrario, se visten de bondad, ofrecen consejos, aparentan guiar. Pero poco a poco, si se les da entrada, comienzan a influir en las emociones, a alterar la mente, a sembrar dudas y dependencias. Lo que parecía consuelo se convierte en cadena. El mayor peligro es creer que todo lo que viene de lo invisible es divino. No lo es. Así como en la tierra existen seres de luz y seres de sombra, en los planos sutiles también habitan jerarquías diversas. Blavatsky nos recordaba que lo que brilla no siempre es oro, y que en el astral abundan luces falsas que desvían del verdadero camino. Querida alma, no decimos esto para infundir miedo, sino para despertar en ti el discernimiento. La ilusión del contacto puede ser dulce como miel, pero si no se acompaña de sabiduría interior, corre el riesgo de intoxicar el alma. Y si hasta aquí hemos hablado del engaño de las voces externas en nuestro próximo paso, veremos cómo este contacto no solo confunde,
sino que también desgasta y consume la fuerza vital de quienes lo practican sin protección ni guía. Querida alma, ahora es momento de mirar un aspecto aún más profundo: lo que ocurre con la energía de quien se entrega al espiritismo sin preparación. Blavatsky lo señaló con firmeza. Estas prácticas no solo confunden, también drenan la esencia vital de quien las sostiene. Cada ser humano posee una chispa, una reserva de energía sagrada que sostiene la mente clara, el corazón en calma y el cuerpo en equilibrio. Cuando se abre una puerta hacia entidades astutas del astral, estas no se alimentan de palabras, sino de esa misma fuerza vital. Poco a poco, la persona empieza a sentir agotamiento constante, sueños inquietantes, falta de claridad mental. Lo que antes era entusiasmo se convierte en cansancio crónico. Lo que parecía inspiración termina siendo un velo de confusión. Más aún, cuando se establece un vínculo con esas presencias, el libre albedrío comienza a ser vulnerado. No de manera violenta al inicio, sino sutil, casi imperceptible. Una idea sugerida aquí, una emoción alterada allá. Y sin darse cuenta, el buscador comienza a tomar decisiones influenciadas por algo que no es su esencia, sino la voluntad de aquello que se alimenta de su energía. Querida alma, ¿te das cuenta de la magnitud de esto? La libertad es el don más sagrado del espíritu humano. Cuando se entrega a fuerzas que manipulan desde la sombra, el ser corre el riesgo de perder lo más preciado: su capacidad de elegir con conciencia. Así, lo que comenzó como curiosidad o como deseo de contactar a un ser amado, puede transformarse en dependencia emocional. El practicante ya no busca su paz interior, sino que se aferra cada vez más a la voz externa que, bajo apariencia de guía, lo conduce a mayor confusión. Blavatsky no hablaba de esto desde el temor, sino desde la claridad. Nos decía: no abras tu casa interior a cualquier visitante del astral, porque no todos vienen con intención de ayudarte. Y si tu energía se desgasta, si tu discernimiento se nubla, perderás el timón de tu propio destino. Y es precisamente aquí, en medio de este riesgo, donde ella nos ofrecía una esperanza luminosa: la existencia de un verdadero camino espiritual, un sendero de luz, disciplina y autopurificación que conduce hacia lo eterno, sin necesidad de atajos engañosos. Querida alma, llegamos ahora a un punto de gran importancia, porque Blavatsky no se limitó a señalar los peligros, también mostró con claridad dónde se encuentra la luz del verdadero camino. Ella insistía en que la auténtica espiritualidad no es cuestión de sesiones ni de fenómenos, sino de disciplina interior, de estudio profundo y de una purificación constante del corazón. El sendero que ella proponía no era fácil, ni rápido, ni complaciente. Era un camino de autoconocimiento y transformación. Nos recordaba que nadie puede alcanzar la verdad última si no aprende antes a gobernar sus propios pensamientos, emociones y deseos. Solo así el alma se fortalece y se vuelve capaz de distinguir la luz genuina de los reflejos engañosos. En sus enseñanzas aparece también una ley que no podemos olvidar: el karma. Todo acto, toda intención, toda incursión en los planos invisibles genera consecuencias. Cuando alguien se aventura en el astral sin preparación, no solo se expone a entidades parasitarias, sino que también siembra semillas kármicas que más tarde florecerán en pruebas y sufrimientos. Así de justa y precisa es la ley universal. Blavatsky, con su voz firme y compasiva, nos invitaba a mirar más allá del deseo inmediato de pruebas y señales. Nos enseñaba que la verdadera conexión con lo divino no requiere médiums ni mesas giratorias, sino silencio interior, amor incondicional y un corazón purificado de egoísmo. Solo en ese estado, el alma se convierte en un canal auténtico de la sabiduría eterna. Querida alma, piensa en un río. Si sus aguas están turbias, reflejan distorsionadas las luces del cielo. Pero cuando el río está en calma y limpio, refleja la pureza del firmamento con total claridad. Así ocurre con nosotros. Cuanto más nos purificamos, más nítidamente podemos percibir la verdad espiritual.
Y si este es el camino de luz que Blavatsky defendía, también nos dejó testimonio de lo que ocurre cuando se elige el sendero contrario. Historias de posesión de locura y de almas perdidas en la fascinación por lo invisible. Historias que, aunque dolorosas, fueron parte de su tiempo y siguen siendo una advertencia para el nuestro. Querida alma, hay momentos en la historia en los que el velo se descorre y muestra las consecuencias de los actos humanos. Así ocurrió en la época de Blavatsky. En medio del auge del espiritismo, comenzaron a conocerse casos de posesión, de personas que perdieron la razón, de buscadores que, en lugar de encontrar consuelo, cayeron en la oscuridad de la obsesión y la locura. Los relatos de aquel tiempo hablan de médiums que, tras años de practicar sin discernimiento, terminaban agotados, enfermos o atrapados en estados mentales perturbadores. Algunos sufrían alucinaciones constantes, otros escuchaban voces incesantes que no podían silenciar. Había quienes, creyendo estar en contacto con guías elevados, se encontraban dominados por presencias que absorbían su energía vital día tras día. Blavatsky observó estas tragedias y las señaló como advertencia. No lo hacía para condenar, sino para que los buscadores comprendieran que jugar con lo invisible sin preparación es como abrir una puerta en medio de la tormenta. No sabes quién o qué entrará. Y sin embargo, estos casos rara vez salían a la luz. Los medios de la época, fascinados por el fenómeno del espiritismo, preferían hablar de los espectáculos exitosos, de las mesas que levitaban, de las supuestas pruebas de inmortalidad. El dolor de aquellos que habían perdido la paz quedaba en silencio, oculto entre paredes familiares, ignorado incluso por algunos de los propios teósofos, que no querían enfrentar la dureza de estas advertencias. Alma luminosa, ¿puedes sentir el peso de esa verdad? La historia nos enseña que muchas advertencias se ignoraron y que el precio fue pagado en sufrimiento por aquellos que no supieron distinguir entre luz y sombra. Por eso la voz de Blavatsky, aunque incomprendida por muchos, sigue resonando hoy como un eco necesario para quienes buscan con sinceridad. Y es desde ese eco que podemos mirar nuestro presente, donde las formas antiguas del espiritismo han cambiado de nombre, pero su esencia y sus riesgos persisten. Querida alma, lo que un día fue moda en los salones oscuros del siglo XIX, hoy se viste con otros nombres y rostros. El espiritismo no desapareció, solo cambió de formas. En nuestro presente, lo encontramos en prácticas de canalización en tableros de Ouija, usados como juegos en sesiones de mediumnidad, sin preparación ética, en corrientes que prometen contacto inmediato, con guías o maestros, sin un trabajo interior profundo. El ser humano, con la misma sed de misterio que en tiempos pasados, sigue buscando respuestas rápidas en lo invisible. Pero las leyes universales no han cambiado. Abrir puertas sin discernimiento sigue atrayendo las mismas consecuencias. Por eso, Blavatsky aún habla a través del tiempo, recordándonos que la prisa espiritual no lleva a la luz, sino a la confusión. Existen señales de alerta que no deben ignorarse. Cuando el alma entra en contacto con presencias engañosas, aparecen síntomas claros: confusión mental, incapacidad de discernir entre verdad y fantasía, sueños perturbadores que se repiten noche tras noche, fatiga crónica, que ninguna medicina explica, cambios bruscos de humor, o una dependencia cada vez mayor de recibir mensajes externos para decidir la propia vida. Estas son huellas de interferencia astral. No son castigos, sino consecuencias naturales de haber abierto la puerta sin protección. Es como invitar desconocidos a tu casa y entregarles las llaves. Tarde o temprano, tu paz interior comienza a desmoronarse. Querida alma, escucha bien. El camino espiritual no debería dejarte agotado, confuso o dependiente. La verdadera espiritualidad fortalece, ilumina y libera. Todo lo que haga lo contrario merece ser cuestionado. Y si hasta aquí hemos hablado de advertencias, también debemos recordar que Blavatsky no nos dejó a la intemperie. Ella señaló alternativas seguras, prácticas que elevan sin riesgos y que nos conectan con lo divino, desde un lugar de pureza y fortaleza interior. Querida alma, llegamos al umbral de la esperanza, porque no todo en este sendero son advertencias. Blavatsky nos dejó también caminos seguros,
sendas que conducen a la luz sin exponer el corazón a la confusión del astral inferior. Ella hablaba de la meditación, no como un simple ejercicio de calma, sino como una disciplina que permite aquietar la mente para escuchar la voz interior. En el silencio profundo, el alma se vuelve receptiva a la sabiduría universal, sin necesidad de intermediarios engañosos. Cada respiración consciente se convierte en un puente hacia lo eterno. Otra de sus recomendaciones era el estudio de símbolos sagrados que actúan como llaves para abrir la conciencia. Los antiguos sabían que un mandala, un mantra o una figura sagrada no son meros adornos, sino vehículos de energía que ayudan al ser humano a alinearse con planos superiores de verdad. También señalaba la importancia de reconectar con la naturaleza, caminar bajo los árboles, contemplar el movimiento de las estrellas, escuchar el fluir del agua. Todo ello purifica y fortalece. La tierra misma es un templo, y su vibración sana y protege al alma que se entrega con reverencia. Pero junto a estas prácticas, Blavatsky recalcaba algo esencial: la protección energética. Antes de abrirse a cualquier experiencia espiritual, es necesario establecer una intención pura, libre de egoísmo y de curiosidad superficial. Así como un viajero no emprende un camino sin preparar sus provisiones, tampoco el alma debe adentrarse en lo invisible sin el escudo de la claridad y el amor. Visualizar la luz que nos rodea, orar con sinceridad, invocar la fuerza interior. Todo esto blinda el corazón contra las sombras que intentan infiltrarse. Querida alma, lo más importante no es cuántos rituales se realicen, sino desde qué lugar se hacen. La vibración de la intención es la llave que abre la puerta a lo divino o a lo ilusorio. Y en este punto, Blavatsky nos lleva hacia el núcleo de toda enseñanza verdadera, el autoconocimiento, porque solo al descubrir quién eres realmente, podrás distinguir entre la voz genuina de tu alma y los ecos engañosos del astral. Querida alma, ahora llegamos al corazón de la enseñanza más profunda. Blavatsky, después de tantas advertencias y consejos, nos mostró dónde reside la verdadera fuente de sabiduría: en el autoconocimiento. Ella nos decía que no hay voz externa, por seductora que parezca, que pueda reemplazar la verdad que yace en el interior de cada ser. Porque en tu alma habita una chispa eterna, un reflejo de lo divino, un templo silencioso donde se guardan todas las respuestas. Buscar afuera lo que está adentro es como pedirle al eco que te diga quién eres. Nunca será más que una sombra de tu propia voz. El sendero auténtico comienza en la valentía de mirarse dentro, de reconocer las luces y también las sombras que conviven en uno mismo. Allí, en esa honestidad profunda, nace la verdadera libertad. Porque cuando conoces tu ser, ya nada ni nadie puede engañarte con disfraces astrales o promesas vacías. Y junto a este llamado al autoconocimiento, Blavatsky nos recordaba el poder invencible del amor. No el amor como emoción pasajera, sino como vibración esencial, como escudo que ninguna sombra puede atravesar. El amor incondicional es la llave maestra. Ilumina lo oscuro, disuelve lo engañoso, protege sin esfuerzo. Quien cultiva el amor en su corazón camina protegido, porque ninguna entidad parasitaria puede alimentarse de esa vibración. Querida alma, no necesitas buscar señales extraordinarias para confirmar esta verdad. Basta con sentir en ti la paz que surge cuando amas sin condiciones, cuando te aceptas y aceptas a los demás tal como son. Esa vibración es la firma del espíritu en ti, y es más poderosa que cualquier fenómeno de salón. Así, Blavatsky nos entregaba la brújula final. Busca dentro, cultiva el amor, camina con pureza. Entonces, todo lo demás pierde su poder de confundir. Y con este mensaje llegamos al cierre, donde deseamos hablarte directamente, como lo hizo ella en su tiempo, con la certeza de que nunca has estado ni estarás solo en tu viaje. Querida alma, escucha con atención estas palabras que atraviesan el tiempo, porque están destinadas a ti, aquí y ahora. Recuerda siempre, nunca estás solo
Incluso en los momentos en que tu corazón se siente vacío o confundido, hay presencias genuinas que te acompañan en silencio. No necesitan aplausos. No requieren que les pidas ayuda con rituales complicados. Su ayuda llega cuando buscas la verdad dentro de ti, no en fenómenos externos. Si alguna vez sientes curiosidad por lo invisible, no te precipites. Comienza primero por purificar tu corazón. Limpia tus pensamientos, libera resentimientos, fortalece la compasión y la sinceridad contigo mismo y con los demás. Solo así podrás distinguir la luz de la sombra, la voz verdadera de la ilusión que seduce y confunde. Recuerda que el amor incondicional es el escudo más potente que posees. No hay fuerza externa, ni entidad del astral inferior, que pueda atravesar la vibración del corazón entregado a la bondad y a la verdad. Cada acto de amor, cada pensamiento puro, es una protección natural, una luz que disuelve cualquier influencia negativa antes de que siquiera toque tu alma. Querida alma, hemos recorrido juntas estas advertencias, enseñanzas y caminos de luz. Hemos visto los riesgos de la curiosidad superficial, las trampas de las entidades engañosas, el desgaste energético y la pérdida de libertad que puede traer el espiritismo irresponsable. Pero también hemos encontrado alternativas seguras, prácticas de elevación consciente y, sobre todo, el recordatorio eterno de que la verdadera guía siempre reside dentro de ti. Así que camina con cuidado, con discernimiento y con amor. Escucha tu corazón antes de buscar señales externas, porque la voz que nunca falla, que siempre te llevará a la luz, es la que emana de tu propio ser.